Yo estaba hablando sobre el valor de la disciplina, ¿lo recuerdan? Estaba hablando sobre el valor de la disciplina. Y hoy día quiero hablar sobre el valor de tener disciplina. El valor de tener disciplina en un aspecto muy importante del cristianismo, que es el confesar. ¿Ya? Algunos así, pastor, pero nosotros no estamos en la iglesia católica, ¿verdad? Pero la Biblia habla no pocas veces del tema de la confesión, de confesar. Y quiero tomarme de un versículo que aparece en el libro de Proverbios 28, versículo 13. Búsquenlo por favor, hermanos. Proverbios 28, 13. Hay algo muy interesante que aparece allí en relación con el tema de confesar. Y ya van a entender por qué Dios me motivó a esto. Yo he estado pensando bastante sobre un tema que nosotros debería hacernos pensar, que es el éxito en la vida cristiana. El éxito en la vida cristiana. ¿De qué hablaba la hermana recién en el devocional? Jesús le dijo a Pedro, yo te mando, ¿ves? ¿Cierto? Y lo invitó a caminar sobre las aguas. ¿A qué lo estaba invitando? Dígame. A tener éxito. A tener éxito sobre circunstancias en las que el hombre no puede tener éxito por sí mismo, ¿verdad? Se necesita el toque, la instrucción, la palabra, la dirección divina. De otra forma, no hay manera de que uno pueda tener éxito en eso. Pedro, con la mejor de su intención, jamás hubiese podido pisar el agua y mantenerse en pie, ¿verdad? Él solo pudo lograrlo porque Jesús dio la orden. Jesús dijo, ven, yo soy, no temas, ven. Y cuando Pedro sale de la barca, se encuentra con que puede caminar, ¿verdad? Fue luego que se levantó la dificultad, fue luego que se levantó aquella circunstancia que trajo miedo al corazón de Pedro. Claramente ese fue el problema, él tuvo miedo. Y el miedo está muy ligado a la falta de confianza o a la falta de fe. ¿De acuerdo? Nosotros desafortunadamente somos gente fácilmente intimidable por el enemigo. El enemigo nos hace y uno se asusta, ¿verdad? Y eso revela una falta de confianza en Dios. Si yo sé que Dios Todopoderoso está conmigo, no tengo por qué temer. Él está conmigo. Pero es que no lo veo. No importa, Él ha prometido estar conmigo. Yo creo en lo que Él prometió. Él no es hombre para mentir. Él dijo que iba a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero el diablo viene y trabaja en la mente de uno, ¿cierto? No creo que Dios esté. Es que si Dios estuviera... Acuérdense que la mente es el campo de batalla, ¿verdad? Por eso nosotros debemos apropiarnos por fe de las promesas de Dios. Tomarnos de esas promesas. Si Dios te ha dado una palabra, una dirección, hermano, tú debes tomarla muy en serio y debes caminar en esa dirección. El diablo va a tratar de robar esa semilla que Dios plantó en ti, pero tú no debes permitírselo, ¿de acuerdo? Entonces esto tiene que ver con el éxito. Dios desea que nuestra vida, espiritualmente hablando, sea una vida exitosa. Tal vez Él no desea que tú y yo seamos magnates, ni ricos, ni nada de eso, pero Él quiere que seamos cristianos con éxito, amén. Cristianos que están bien parados, que el enemigo no los asusta, que las dificultades de la vida no nos amedrentan, porque sabemos quién está con nosotros, amén. Eso lo honra al Señor, eso honra a Dios cuando tú dices, está difícil, pero mi Dios, para Él no es nada difícil. Amén. Sí, esto duele, pero mi Dios es el que sana todos los dolores. Esto es grande, pero mi Dios es el más grande. Me siento débil, pero mi Dios es el que da las fuerzas al que no tiene ninguna. Cada vez que tú haces eso, tú estás honrándolo, estás poniéndolo primero. Y eso lo engrandece a Él. Y Dios dice, bien. Y cuando tú lo engrandeces en medio de las dificultades, ¿cómo Él no va a pelear por ti? Jehová Nisí se transforma en un escudo, en un estandarte. Y Él dice, te estás metiendo con Él, te estás metiendo conmigo. ¿Te das cuenta, verdad? Y luego tú, cuando lo alabas al Señor, te das cuenta que tú no estás solo, que hay alguien que pelea contigo. ¿Amén?
Pero hay un problema. El enemigo siempre quiere impedir que tengamos éxito en la vida cristiana. Ese es su trabajo. Su trabajo es que nosotros no cumplamos el propósito que Dios tiene. Y vamos a leer esto y les explico mejor. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, hay una promesa, alcanzará misericordia. Querido Señor, guíanos a través de este versículo. Permítenos descubrir en esta palabra tuya, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Edifícanos, fortalécenos, equípanos, Señor, para poder hacerle frente a las tentaciones, a las artimañas del enemigo, a las maquinaciones, para no ignorar lo que el enemigo quiere hacer y para poder estar claros con respecto a todo lo que tú has provisto para nosotros como pueblo tuyo. Gracias por ser nuestro Dios, gracias porque Cristo es nuestro Salvador, pero es también nuestro Señor, el que pelea por nosotros, Señor. Nos sentimos felices de saber, dichosos de saber que tú eres nuestro Padre, que Cristo es nuestro Señor, pero que es también nuestro hermano, y que si le obedecemos, Él ha prometido ser nuestro amigo. Gracias, Señor, por todo eso. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Amén. La temática, hermanos, la temática del pecado es compleja, es desagradable, ¿sí o no? Hablar de, ya vamos a empezar con el tema de los pecados, que molesto es esto, ¿verdad? La palabra misma, cuando tú mencionas pecado, de hecho incomoda a mucha gente el solo mencionar la palabra pecado. Pero todo hombre que haya nacido en esta vida, toda mujer, ha sido de alguna manera partícipe del pecado. Todos. Así que el tema del pecado es un tema que nos incumbe a todos. Y desafortunadamente hay una tendencia a encubrir los pecados y las faltas. Facilítame un poquito el cargador, hermano, por favor. Hay una tendencia en las personas, cristianas y no cristianas, hermanos, cristianos y no cristianos, hay una tendencia a encubrir, gracias, hermano, a encubrir las faltas. Es decir, en vez de descubrir, lo que uno tiende a hacer es tapar, ¿cierto? Y esa tendencia que se levanta en uno o que se muestra en uno puede explicarse por miedo. Puede ser que yo quiera encubrir mis pecados por miedo. Yo puedo querer encubrir mis pecados por vergüenza, o quizá por un montón de otras razones. Lo concreto es que las personas preferimos dejar nuestros pecados en secreto, ¿cierto? Guardaditos. Y hay ejemplos en la Biblia, hay algunos ejemplos notables, como por ejemplo el ejemplo de David, ¿verdad? Toda la vida ascendente de David, un joven llamado por Dios en la casa de su padre, ungido por el profeta para ser rey, ¿verdad? Un joven que de hecho halló gracia en los ojos de Dios, ¿cierto? Dios lo miró y entre mucha gente vio que en él estaba un corazón como el suyo. Dios dijo de David que era un hombre conforme a su corazón, ¿verdad? Y David lleva una vida ascendente de crecimiento, se está desarrollando con Dios, en Dios. El profeta va, lo unge, David sigue caminando, llega a ser, ¿verdad? Llega a ser rey, tal como Dios se lo había profetizado. Pero nosotros sabemos que él tiene un incidente que está para olvidarlo, Señor. Ese tema que él tuvo con Betsabé es una mancha que quedó para siempre en el currículum de David, ¿sí o no? Es triste, hermanos. Es triste. Dios es un Dios que perdona. Pero hay cosas que siempre quedan marcadas en nosotros. Por eso que estoy hablando de este tema hoy día. Porque Dios no quiere, el diablo quiere dejar marcas en ti. Pero Dios quiere que la única marca que nosotros tengamos es la de su Espíritu.
Él no quiere que tengamos marcas, no quiere que tengamos traumas. Dios nos llamó para darnos libertad. Amén, hermanos. El trabajo del diablo es traumarnos la vida. El del Espíritu es liberarnos de esos traumas. Amén. Entre muchos otros, por cierto. Pero este ejemplo notable de David, sabemos que él se metió con una mujer, tramó un asesinato. ¿Y después qué hizo, hermano? Después que todo esto ocurrió, ¿qué hizo él? Él confesó. No. Él fue y dijo, saben, yo cometí un error, no me pregunten cómo, no sé cómo yo pude hacer esto. Dios, ¿cómo pude haber hecho esto? Mira, pobre Urías, Señor, esta mujer que no tenía nada que ver, yo abusé de mi autoridad de rey, fui un cobarde, Señor, perdóname. Pero él no hizo eso. Él no hizo eso. ¿Qué hizo él? Él, que era un hombre conforme al corazón de Dios, en él actuó esta tendencia de la que estoy hablando. Y él lo que hizo fue, vamos a guardar silencio. Vamos a tratar de cubrir esta falta. Llamen al marido de esta mujer para que esté con ella. Y el marido resulta que era súper fiel y se negó, ¿no? Él era un hombre que tenía muy bien puesta su cabeza, sus pensamientos. Y dijo, no, yo no podría estar deleitándome con mi esposa mientras los siervos del rey pelean por mi rey. No, yo voy a ir a pelear por mi rey. Tú eres mi rey, David. Ay, hermanos, qué oscuro puede ser el pecado, ¿verdad? Qué terribles son esos caminos. Deberíamos tener temor de esos caminos nosotros. Pero sabemos entonces que por causa del profeta, Dios confrontó a David. Y entonces David reconoció. Entonces confesó. Entonces se arrepintió. Y entonces Dios lo perdonó. ¿Cierto? Bueno, las personas en general pensamos, cuando están bajo la influencia del maligno, las personas piensan que pueden esconder lo que han hecho. Nosotros debemos saber algo, hermanos. Yo estoy seguro que cuando yo termine este mensaje tú vas a estar muy contento de esto, de haberlo escuchado. Pero nosotros debemos entender que cada vez que pecamos, estamos operando bajo la influencia del maligno. ¿De acuerdo? No importa cómo se llame ese pecado. Cada vez que nosotros pecamos, es el maligno quien está influenciándonos. Es el diablo el que está actuando en nuestra vida. Y ese es el riesgo. Ese es el problema, porque cuando el diablo actúa en nosotros, ¿sabe lo que hace? Nos ciega. Nos vuelve sordos. Y también pone una mordaza en nuestra boca para que no hablemos de las cosas que hemos hecho. O sea, para que encubramos. El problema, como digo, el diablo nos nubla el entendimiento. Y el problema es que la Biblia dice que no hay nada oculto. No hay nada encubierto. Fíjate que dice nada. No hay nada encubierto que no haya de manifestarse. Esa es una sentencia contra todo aquello que nosotros tratamos de dejar en secreto. Es una sentencia. En el momento que menos pensamos, a la hora que menos creemos, en el lugar que menos pensábamos, el Señor muestra, pone su luz, ¿cierto? Y de repente aquello que estaba perfectamente, magistralmente cubierto, es expuesto. Y dígame usted, querido hermano, aunque haya cosas que pueden permanecer escondidas por algún tiempo, y en algunos casos como el de David, David ocultó todo este tema por bastante tiempo. No fue poco el tiempo. Pero de todas maneras Dios se encarga de que todo salga a la luz. Y esa es la razón por la que Dios nos insta a que no encubramos. ¿Me está entendiendo? Yo quiero compartirle algo ahora que yo sé que le va a ser de mucha utilidad.
nosotros debemos, aquí hay un patrón que debemos seguir. Lo primero, según lo que dice la Biblia, es que debemos aceptar que hemos pecado. Eso es lo primero, que aceptemos, que tengamos la capacidad de reconocer que lo que hemos hecho estaba fuera del propósito, estaba fuera de la voluntad de Dios. No era lo que Dios había planificado para mí. El pecado es algo que Dios nunca planifica para nosotros. Es más, el plan de Dios es apartarnos del pecado. El plan de Dios es que nos apartemos de toda especie de mal. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es que nosotros aceptemos que hemos pecado. Pero luego, Dios espera de nosotros que confesemos que hemos pecado. ¿Qué significa confesar? Significa declarar, dar a conocer, manifestar algo. En este caso, el Señor espera que uno confiese que ha pecado. Y por cierto, espera que además, después de aceptar, de confesar, Él espera que nos apartemos del pecado. Hermanos, yo no necesito decir que me arrepiento. Cuando este es el pecado que yo cometí, yo no necesito decir, Dios, oh, me arrepiento de este pecado. ¿A Dios le basta? Eso le dice a Él que yo estoy arrepentido. Amén. Eso le dice, de hecho, eso es lo que Él espera. Nosotros, hermanos, acostumbramos a eso. Supongamos que el pecado es estar en esta esquina. Oh, Señor, aquí estoy otra vez en esta esquina. Perdóname, Señor. ¿Me perdona, Señor? Sí, ya. Y sigo en la esquina. O sea, el arrepentimiento que Dios espera no es el de mi boca. ¿Se entiende por qué dije Dios no espera que yo le diga que me arrepiento? Él quiere ver en mi actitud. Él quiere ver con mi actitud el arrepentimiento. Eso es lo que a Él le cuenta. Yo quiero llevarnos un momento a todos a la Escritura. Hay tanto que aprender del episodio de la crucifixión, cuando está Cristo en medio, dos malhechores. ¿Sabe que en ninguna parte, díganme, sáquenme, a lo mejor yo estoy en ignorancia diciendo esto, pero en ninguna parte ese malhechor le dice, Señor, me arrepiento? ¿Le dice o no le dice, Señor, me arrepiento de haber sido? No. Tampoco le dice, Señor, te recibo como mi personal salvador desde este momento. Escribe mi nombre en el libro de la vida, como uno suele hacer, ¿verdad? No. No mediaron ninguna de estas cosas. Nosotros sentimos que si no hemos dicho la palabra me arrepiento, y que si no hemos dicho escribe mi nombre en el libro de la vida, no somos salvos. Eso es lo que uno piensa, eso es lo que le han enseñado a uno, ¿verdad? Pero este hombre no hizo ninguna de ambas dos cosas. Y sin embargo Jesús le dijo, hoy estarás conmigo. Amén. Amén. ¿Entiende lo que quiero decir? Este hombre no encubrió su necesidad de Jesús. ¿Lo entiende, verdad? Pues bien, la idea entonces es aceptar que hemos pecado, confesar que hemos pecado, apartarnos. Eso es la mejor señal del arrepentimiento. Me aparto, me doy media vuelta y ya no sigo en esa esquina, como mencionaba recién, de ese o de esos pecados. Y cuando yo hago esto, el Señor promete algo. El versículo decía que entonces yo puedo alcanzar misericordia. El que confiesa y se aparta. Ahí está el arrepentimiento, ¿verdad? El que confiesa, es decir, el que reconoce. ¿Por qué? ¿Por qué yo necesito confesar mi pecado a Dios? ¿Por qué Él no dice, confiesa que estás arrepentido? Él no dice eso, no exige eso. Pero Él sí pide esto. Confiesa que has pecado. Reconoce que pecaste. Eso sí pide, ¿verdad? El que encubre, versículo 21,
13, ¿verdad? Proverbios 28. El que encubre su pecado, dice, no prospera. ¿Qué significa eso? El que tapa su pecado no va a lograr avanzar. No avanza. Hermano, quiero decirte algo. Yo puedo ver eso claramente. Tú puedes verlo en las congregaciones. Tú puedes ver que hay personas que prosperan en el Señor, avanzan, crecen espiritualmente. ¿Me están escuchando, cierto, hermano? Prosperan espiritualmente, tú los ves avanzar. Pero no podemos tapar el sol con una mano, no podemos hacernos los indiferentes a una realidad. Hay hermanos que tú los quieres mucho, pero no los ves prosperar. No los ves avanzar, no ves cambios en sus vidas. No ves un perfeccionamiento en sus vidas. Llegan a un punto y se estancan allí. ¿Me dejo entender? ¿Qué pasaría si nuestros hijos dejan de crecer? Nos preocuparía, ¿verdad? Pero hay un problema, hay algo que está impidiendo el crecimiento. Espiritualmente es exactamente igual. Hay personas que no avanzan, siempre es lo mismo, están allí, se quedan detenidos. Yo dije, este mensaje está ligado con el deseo de Dios, de que tengamos éxito en la vida espiritual. Él dice que su voluntad es que crezcamos hasta la estatura de Cristo. Eso es lo que Él quiere. Amén. Pero hay personas que tú las vas a encontrar por años topándose en el mismo problema. ¿Sabes por qué? Tienen pecados ocultos. El que encubre su pecado no prosperará. ¿Quién lo dijo eso? El Señor. Si tú encubres tu pecado, si tú lo cobijas, lo maquillas, lo tapas, no vas a avanzar. Eso es lo que está diciendo el Señor a nuestras vidas, ¿verdad? Y cuando Él dice, el que encubre su pecado no prospera, nos está mostrando la parte mala del pecado. Dice, más el que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. O sea, para esa persona hay un futuro, hay un destino. Para esa persona hay una promesa, gloria al Señor. Para la persona que encubre, que tapa el pecado, no hay futuro, no hay destino. Hasta ahí llegó, se estancó su vida espiritual allí. No va a haber prosperidad verdadera. Puede ganarse el kilo, puede comprar casa, puede, humanamente, terrenalmente, puede lograr muchas cosas, pero en Dios no prosperará. No habrá un crecimiento espiritual, no habrá un fluir del Espíritu en su vida. Marcará el paso solamente. Girará como el pueblo de Israel, andará en círculos, caminará, se desgastará, se agobiará, pero no alcanzará frutos, no habrá frutos. No prospera el que encubre su pecado. Pero cuando uno confiesa, el Señor dice, cuando tú confiesas, Gabriel, y te apartas, me demuestras arrepentimiento, ¿sabes qué? Yo te ofrezco una oportunidad. Aleluya. Ay, ¿quién no necesita esa oportunidad aquí? ¿Quién de nosotros puede decir, yo no la necesito? Yo la necesito, ¿sabes? Yo la necesito. Yo no estoy en adulterio, no robo, no miento. Creo que mi vida en muchos aspectos está, pero debe haber muchas áreas donde yo necesito esa oportunidad. Con seguridad el Espíritu Santo sabe. ¿Sí o no? Pero Él dice, esa oportunidad no te la voy a dar si tú pones todo bajo la alfombra. Tú tienes que sacar lo que está ahí. Yo lo vi, yo lo veo, yo lo conozco, yo lo sé. Nosotros sabemos que el Señor lo ve todo, ¿verdad? Ahora, escuchen, porque aquí viene lo interesante del tema. Antes del pecado, el Señor en el versículo 13 ya nos habló de cuando está consumado el pecado. El pecado se cometió, fuere cual fuere, llámese como se llame. Pero ¿cuántos saben que Dios tiene siempre una actitud de prevención? Hermanos, Dios, digámoslo así, es un prevencionista. Él siempre prefiere evitarnos el trago amargo. Él siempre desea evitarnos el problema, la complicación, la dificultad. Ese es su deseo.
Y por favor escuchen con atención. Antes de pecar, ¿qué viene? Antes de pecar, antes de que se consume el pecado, ¿qué es lo que uno enfrenta? ¿Qué cosa? Uno enfrenta la tentación. Quiero hacer una pregunta y usted tal vez le va a parecer extraño lo que le voy a decir. ¿La tentación es buena o es mala? A ver, hermanos, piénselo antes de responder. Los puse en una encrucijada, ¿verdad? ¿Ser tentado es bueno o es malo? ¿Ah? ¿Por qué sería bueno? Porque el Señor nos necesita que nos apartemos de... ¿Por qué? Es como lo mismo que mi hermano está explicando, es que el Señor a través de eso va a ver cómo está nuestra vida, como espiritual, va a ver si seguimos siendo obedientes o si estamos débiles. A ver, pero yo no estoy pensando la tentación no tiene nada que ver con Dios. Estoy pensando en nosotros, hermana, en nosotros. ¿Ser tentados es bueno o es malo? Yo creo que es porque cuando nosotros sentimos que es una tentación, es porque somos conscientes, porque ya tenemos algún grado de conocimiento y que nos permite reconocer que es una tentación, porque si no lo haríamos sin pensar en el fondo. De acuerdo. Eso querías decir tú, ¿o no? A ver, está bien. A ver. No estoy segura, pero yo pienso, como dice la Biblia, que se queda negativo porque dice que cuando uno es tentado es atraído de su propia concupiscencia. Entonces ¿Ya? puede ser que sea negativo. A ver, les voy a poner este ejemplo, hermanos. Yo quiero que pensemos, porque no quiero que se nos olvide. ¿Qué pasa cuando hay un fuego encendido y yo comienzo a acercar mi mano? Se quema. Cuando yo empiezo a acercar mi mano, ¿qué pasa? El calor. Ya, no me quemo la mano, ¿verdad? No me quemo la mano, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Siento que hay un cambio en la temperatura, ¿verdad? Y empiezo a tener sensibilidad. Espero que me empiecen a capturar la idea, hermanos. Entonces, ¿por qué yo llego a capturar ese cambio de temperatura? ¿Qué es lo que produce eso? Probar. Ya, pero ¿qué es lo que produce? El sistema nervioso. Sistema nervioso, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Es gracias a la interacción del sistema nervioso, ¿verdad? Que yo sé, tiene que ver con el tema de los nervios, ¿no? Entonces, que transmite la información, calor, cuidado, peligro, no te acerques, peligro, ¿verdad? Si nosotros no tuviéramos esos terminales nerviosos que transmiten la información, ¿qué haríamos? Estaríamos conversando, oye hermano, ¿sabes qué? De repente tendríamos la mano, ¿verdad? ¿Es así o no es así? Ok, entonces lo que el sistema nervioso transmite es dolor, es esa sensación de dolor, de molestia y que nos dice, cuidado, peligro, no te acerques para allá. ¿Lo entiende, verdad? Entonces el dolor, que a nosotros no nos gusta, actúa como una especie de sensor que nos cuida. ¿Cuántos están entendiendo lo que quiero decir? Vuelvo a preguntar. Cuando tú eres tentado, no estoy hablando de caer en la tentación, estoy hablando cuando tú eres tentado. ¿Es bueno o es malo que uno sea tentado? Bueno. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque es como el sistema nervioso. Porque la tentación es un sensor, aleluya, que me dice cuidado, peligro, no te acerques, no lo hagas, no toques, no tomes, no vayas. Es un sensor, es una alarma. ¿Entiende lo que quiero decir? No estoy hablando de caer en la tentación, eso es malo. Pero la tentación en sí es un pecado. No. Dice la Biblia que Jesús fue Tentado. en todo, pero sin pecado, por eso que eres sin mancha. Entonces, el problema no es la tentación, hermanos. No sé si me están entendiendo. Yo quiero decirles algo que tal vez les va a parecer extraño. Pero antes de que uno cometa un pecado, aparece la alarma de la tentación.
¿Se puso interesante el tema, no? ¿Sí? ¿Es buena o mala entonces la tentación? Desde ese punto de vista es bueno, ¿verdad? Porque si no... Bueno, caer, repito, caer en la tentación es lo malo, ¿verdad? Mientras estemos en esta vida, seremos tentados. ¿Qué es mejor? ¿Tener un sensor que nos avise o de repente caminar, caer en el pecado? No me di ni cuenta porque no sentí, nadie me avisó, no supe. ¿Será en ese sentido bueno o malo tener esa alarma? Es bueno tenerla. Es como estos sensores de retroceso, ¿verdad? ¿Lo han escuchado los vehículos? Yo no tengo nada de sensor, me he llevado poste de todo. Pero hay vehículos que tienen sensores que empiezan pi, 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 ¿cierto? Ya, está ahí demasiado cerca. ¿Sí o no? ¿Es malo tener un sensor que le avise a usted algo, no? No. La tentación, en ese sentido, actúa como un sensor. Me dice a mí que yo estoy siendo trabajado, sensibilizado, expuesto a una área de pecado. No he caído, no he consumado nada, pero estoy expuesto. Es una alerta. ¿Amén? ¿Lo entienden, hermanos? ¿Puede ser precaución también? Es una precaución, una alerta, una alarma, un sensor. Es una manera de avisarnos, cuidado. ¿Ah? Sí, es una precaución. Entonces, es una alerta. Sentirse entonces tentado en alguna área. ¿Me están escuchando, verdad, hermanos? Sí. ¿Están aquí todavía? Es una buena señal. No dije que es una cosa buena. Dije que es una buena señal. Lo que quiero decir es que esa tentación es como una especie de sensor que me avisa que algo no anda bien ahí. ¿Qué hacen las alarmas de las casas? Tú estás acostado, ¿verdad? De repente, ¿cierto? ¿Qué es lo que te está avisando eso? Algo no anda bien. ¿Amén? Eso hacen las alarmas. La tentación es una alarma. Y dice, ten cuidado, hay debilidad, hay algo que no está bien ahí. La tentación en sí no es pecado, pero ella me avisa que algo está pugnando por llevarme a alguna clase de pecado. ¿Lo entendió? Aquí empieza lo interesante. ¿Qué hacemos, hermano? ¿Qué hacemos cuando somos tentados? ¿Cuál es nuestra actitud? Ya sabemos, Dios nos acaba de decir por su palabra qué es lo que Él ve cuando nosotros pecamos. Cuando pecamos, ¿qué hacemos? Levantamos la alfombra y encubrimos. Está limpiecito acá. Y dice, yo veo la mugre. ¿Sí o no? Bueno, eso es lo que pasa cuando ya se consumó, cuando está el acto realizado, el pecado está listo. Pero yo estoy hablando de la etapa previa. ¿Amén? Estoy hablando de la previa, de lo que pasa antes del pecado. Cuando somos tentados, todavía no es pecado el ser tentado. Estamos en una etapa aún donde estamos libres, digamos, del pecado en sí. Estamos siendo expuestos al pecado, pero todavía no hemos cometido un pecado. ¿Qué hacemos cuando somos tentados? ¿Qué es lo que hacemos las personas? No estoy hablando de los que no conocen a Dios. Yo sé que le estoy hablando a hermanos en Cristo. Algunos tienen más de 3 años y otros tienen menos de 3 años en el Señor. ¿Qué es lo que generalmente hacemos? Pastores, no pastores, líderes, no líderes, hermanos, colaboradores, no colaboradores, cristianos en general. ¿Qué es lo que hacemos cuando somos tentados? Tenemos que tomar precauciones. Tenemos que tomar precauciones. Ya, pero hermana, no me respondiste la pregunta. ¿Qué es lo que, claro, eso es lo que deberíamos hacer? Pero ¿qué es lo que generalmente hacemos? Dígame la verdad, porque estamos delante de Dios. Nos acercamos a alguien a decirle, hermano, apóyame. Me acerco a mi pastor, a mi pastora, a un líder, me acerco a la persona idónea, indicada en Dios para decir, necesito hablar de esto. ¿Sabe que en este tiempo
para mí ha sido fuerte el tema de la sexualidad. ¿Sabe qué? Me he sentido fuertemente tentado a hacer cosas, no lo he hecho, pero está ahí la tentación. ¿Sabes qué, hermano? Esa tentación es una alarma de que el diablo te está atacando por ese lado. Yo les dije que le iba a gustar este tema, hermano. Es una alarma de Dios, cuando dicen gloria a Dios, de que el diablo te está atacando por ahí, no por acá, ni por allá, ni por allá, te está atacando por acá. Y cuando Dios revela algo, es para que hagamos algo. ¿Y qué hacemos? Yo te voy a decir lo que hacemos. Nos quedamos, ¿cómo se dice en chileno? Callan pin bombín. Nos quedamos en silencio, ¿no? Nos guardamos el aviso. No le compartimos a alguien. No, o sea que estoy cerca el otro día de mi trabajo, se me acercó un hombre o una mujer y me pasaron cosas. Y yo sé que no está bien, pero no es la primera vez que me pasa. Me doy cuenta que el diablo me está atacando por aquí. Por supuesto se lo presento a Dios. Pero puede ser que Dios, a través de un líder, de mi pastor, de alguien, ¿no?, en el Señor, pueda darme luz del por qué yo estoy viviendo esto. ¿De qué puerta yo tengo abierta? ¿De qué cosa estoy exponiendo o no haciendo bien? Por medio del cual el enemigo está teniendo una llegada, un acercamiento a mi vida. ¿Me dejo entender, hermanos, verdad? Lamentablemente, cuando la alarma, el sensor de la tentación suena, nosotros guardamos silencio. Nos quedamos callados, enfrentamos la tentación silenciosa y solitariamente. Dígame si no es verdad. ¿Sabe, hermano? A mí me sobrarían dedos de una mano. La gente en esta iglesia son todos súper espirituales. Ninguno tiene luchas. Ninguno tiene luchas. De repente yo los veo caer nomás. Los veo en el... ¿Qué te pasó, hermano? ¿Estás bien? No, pastor, una tentación me dio y... ¿Me dejo entender? Esto puede sonar cómico, pero no lo es. Es trágico, hermano. De repente uno dice, el hermano está en el suelo. Hermano, yo te veía, aparentemente estabas tan bien. No, pastor, la verdad es que yo era pura pantalla nomás. Estaba luchando con esto. ¿Y por qué no me dijiste? No, es que yo esperé que Dios se lo revele. Que Dios se lo revele. No me eches la culpa a mí. Tú no quisiste venir a buscar ayuda. Tú no quisiste juntar, hermanos, ¿saben qué? Estoy siendo tentado en esta área. ¿Me ha escuchado usted alguna vez? Piénselo bien. Decir, hermano, ayúdame a orar en esta dirección. ¿Me ha escuchado usted alguna vez que yo le diga, yo estoy siendo tentado en esta dirección? ¿Se lo he dicho o no? Piénselo bien. Sí lo he dicho. Sí lo he dicho. ¿Saben, hermano? A veces me siento tentado en esto. Y no es una mujer, no es dinero, no es aquí, no es allá, no es esto. Pero a veces el enemigo viene y yo lo he dicho, en momentos particulares yo he pedido la oración y he dicho, porque eso es lo que uno debe hacer. Oye, mi pastor se veía tan bien y resulta que cayó en adulterio. Lo que pasa es que el hombre tenía miedo de decirle a la iglesia. Tenía vergüenza de decirle a la iglesia. ¿Qué? Y no es más vergonzoso caer. No es más vergonzoso echar por la borda un ministerio, una familia, una esposa, hijos, la confianza de gente. No es más vergonzoso eso, hermanos. Pero yo te dije, el diablo nos ciega, nos nubla. Mientras hay luz, tenemos que usar la luz. La luz ha sido dada a nuestro favor. Amén. Somos hijos de luz.
Somos hijos de luz. Y eso es lo que el Señor espera. Cuando somos tentados, hermanos, nosotros deberíamos... No se trata de que tú le cuentes a toda la iglesia tus tentaciones. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que debe haber alguien. Debe haber alguien a quien tú puedas ir y decirle, ¿sabes qué? Yo estoy viviendo esto. Necesito, cúbreme en esto. Ayúdame, hermano. Hermana, ¿sabes qué? Yo creo que tú eres una persona que ora de verdad, que está en comunión con Dios. Ayúdame. Levanta mis brazos en este sentido. Apóyame, por favor. Pide al Señor que me dé esa fuerza, que yo se lo he pedido, pero yo necesito contarle a alguien lo que me está pasando. Satanás, no le digas a nadie, porque si se lo dices vas a perder tu reputación, vas a perder tu estatura. Mentira. Lo que Él quiere es que tú andes solito con esto, porque Él sabe que si tú caminas solito, Él te va a botar. Por eso el Señor dice, no encubras. No encubras el pecado. Y si eso es verdad para el pecado, yo creo que también es bueno para la tentación, que es el paso previo al pecado. No encubras que el enemigo te está atacando por aquí. No lo encubras. Pide la oración. Acércate a una persona de confianza, a alguien que sea madura espiritualmente. Y dile, solamente pido la oración. Este es un área débil en mí. Amén. Ayúdame con tu oración, por favor, ayúdame. No sé si hay algo, de repente el Señor te puede dar una dirección, un versículo, algo que me ayude a solventar, a sustentar esto, para ponerle un parelé al enemigo. ¿Me entiendes, verdad? Y el enemigo de repente, yo me imagino en su modus operandi, cuando lo tiene uno solo, de repente ve, no le cuentes. ¿Cómo se te ocurre contar a tu pastor? No le cuentes. Oye, no le cuentes a esa hermana, ¿cómo le vas a decir? Ay, ya ahora son dos que están hablando por lo mismo, ¿no? ¿Lo entiende, verdad? Amén. ¿A cuánto le hace clic este mensaje? Gloria a Dios. La tentación no es en sí pecado, acuérdate, hermano. Pero cuando somos tentados, no le contamos a nadie, lo dejamos guardadito. ¿Por qué? ¿Qué van a decir? ¿Qué va a decir el pastor si yo le digo que estoy siendo tentado en esto? ¿Sabes lo que va a decir tu pastor? Te das cuenta con mi oración, hermano. Amén. Pero si tú caes por ese pecado, ¿sabes lo que te va a decir tu pastor? No confiaste en mí. Amén. No fui digno de tu confianza. Fui tu pastor de la boca para afuera, ¿no? ¿Me entiendes, verdad? Ese es el gran tema, hermanos. Dios no espera que nosotros pongamos en el Facebook nuestra vida. Hay gente que no tiene problema en poner en el Facebook toda su vida, hermanos, pero que tiene grandes problemas para decirle a alguien, ayúdame a orar por esto. Dios no quiere que la gente se entere de todo lo que hago. Pero hay momentos donde tú tienes que compartir con personas puntuales lo que estás viviendo. Por eso que Dios nos llama a la madurez espiritual. Por eso que es deseable que haya ancianos en la iglesia, gente madura. Y a propósito de esto, quiero tomarme lo que escribí hoy día en el devocional. No solo gente que hable, sino gente que tú ves que vive lo que predica. Pues yo conozco tanta gente dentro de las iglesias y fuera de ellas que te pueden dar cátedras de todos los temas, hermano. Pero cuando llega el momento en el que ellos son zarandeados, se les olvidan todos los versículos que sabían. Por eso yo he dicho en este lugar, no es lo que tú sabes de Cristo acá, es cuánto tú tienes de Cristo dentro de ti. Eso es lo que nos sostiene, hermano. No es el conocimiento intelectual de Dios, no es la teoría. Uno puede recitar páginas, versículos, capítulos, pero no es cuánto yo conozco en mi mente, querido hermano. Es cuánto de esa verdad está en mí lo que me guarda.
No sé si me dejo entender. Por eso que es una demanda el vivir lo que uno predica. Y si no lo vivo, en realidad es mejor que no lo predique. Porque si no, voy a ser un címbalo que retiñe, un metal que resuena, como dice el apóstol. Voy a meter bulla nomás. Y la gente va a escuchar y decir, es un fariseo, será. Jesús decía, usted le criticaba a los fariseos, ustedes les ponen cargas pesadas al sol, pero ustedes ni con un dedo la llevan. O sea, predican, pero no. Lo que Dios quiere, hermanos, es que nosotros crezcamos a la madurez. Todos necesitamos crecer. Yo soy el primero que quiere crecer a la madurez. Pero no encubro mi necesidad de crecer. No encubro mi necesidad de que Dios me transforme. ¿Quisiera ser un hombre espiritual? Sí, quisiera ser muy espiritual. Y con eso reconozco que no lo soy. Y le ruego a Dios que haga de mí y le pido que haga de ti esa persona que Él quiere ser. Amén, hermanos. Pero si la iglesia no te sirve para compartir tus tentaciones, para tener un padre, un compañero en la oración, entonces ¿de qué sirve? ¿Sabe cuánta gente a mí se me acerca y me dice, pastor, quiero hablar con usted? Sí, mire, yo tengo pastor, pero yo no me nace acercarme al pastor. ¿Y de qué te sirve tener ese pastor? ¿De qué te sirve tener un pastor que no te pastorea? Es como tener un marido que no te maridea. No es la palabra. ¿Ah? Es como tener un marido que no cumple su rol, ¿verdad? A propósito, ¿no entiende, verdad? ¿Para qué? ¿Tú pagarías un seguro que no te protege? ¿Pero tú pagarías un seguro que no te protege? No, ¿verdad? Hay algunos que tú crees que te protegen, cuando tienes que protegerte te das cuenta que no te protegían. Pero tú conscientemente pagarías uno que tú sabes que no te va a proteger. No. Yo no tendría un pastor que no me puede pastorear. Yo no apoyaría un ministerio que no me apoya a mí. La Biblia dice, dad y se os. Eso lo dice el Señor. ¿Sí o no? No te niegues a hacer bien a quien es debido. ¿Cierto? No te niegues. Y también dice, y no votes tus, o sea, no le hagas bien a quien no es debido. Es la Biblia, hermanos. ¿Lo entiendes, cierto? La palabra de Dios es tan simple, a veces nosotros la complicamos. Puede terminar aquí, hermanos. ¿Por qué encubrimos entonces? ¿Se han dado cuenta que compartir la tentación es bueno para uno, no? ¿Es bueno o no es bueno? Sí, porque al enemigo le gusta actuar en secreto, en silencio. Cuando tú le dices, obviamente al Señor, y cuando tú compartes esa lucha secreta, el enemigo dice, no me embarres. No me embarres, si esto entre tú y yo más. No metas a otra gente. Por eso a mí me encanta cuando yo escucho a alguien que me dice, yo quiero ayuda. A mí me pueden decir, pastor, vaya a ayudar a fulano. Y yo pregunto, ¿y fulano quiere recibir ayuda? Entonces no. Entonces vamos a perder el tiempo nomás. Pero qué diferente es cuando fulano dice, yo necesito ayuda. Si tú quieres, yo te lo ofrezco. Tal vez yo no sé el instrumento, pero yo te ofrezco ayuda. Quizá a través de mí Dios llevará a otra persona y llegará la ayuda que tú necesitas. Pero tiene que haber esa disposición, esa voluntad. ¿Por qué las personas entonces encubren la tentación que luego termina en pecado y que de todas maneras Dios la saca a la luz? Algunos se encubren por el que dirán, otros por guardar la reputación. Y hay gente que es demasiado soberbia
como para reconocer que necesita ayuda. No, yo estoy bien. Yo y el Señor, súper bien. ¿Cierto? Hermano, si Dios quisiera que fuera yo y el Señor, Él me manda a una isla. Ahí estoy yo y el Señor. Pero si Él me pone en una iglesia, es porque Él sabe que Él es lo primero, pero que Él quiere hacerme parte de un cuerpo. ¿Lo entiende, verdad? Póngase bien para que veamos al Señor. No.